Daniel capítulo 3, versículo 8. Daniel capítulo 3, versículo 8. Y vamos a leer del versículo 8 al versículo 18. Daniel está después de Ezequiel. Daniel capítulo 3, versículo 8 al versículo 18. Y vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos a oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí está haciendo él una pregunta, pero en realidad él está diciendo: no hay Dios. Es como cuando salió el Titanic de Inglaterra y alguien se atrevió a decir: ni Dios lo puede hundir. Y aquí este rey Nabucodonosor dice: ni Dios los va a poder librar. Versículo 16: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Todos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pueden tomar asiento. Y wow, tremenda historia que acabamos de leer. Quizá ya nos pudiéramos ir a nuestra casa reflexionando de lo que hemos leído en esta historia. Pero aquí encontramos algo muy interesante, comenzando aquí en el versículo 8, que encontraron algunos de estos varones caldeos, ni siquiera muy posiblemente hombres importantes y principales, pero vienen con malicia, y dice: acusaron maliciosamente a los judíos. Entonces vienen y hablan con el rey, versículo 9, y le dicen: rey, para siempre vive. Qué barberos, amén. Y qué chismosos, qué chismosa es la gente. Aquí tenían ciertos problemas Sadrach, Mesach y Abed-nego, y realmente el nombre y la manera en que se pronuncian estos nombres no lo sabemos muy bien, pero sí podemos ver que nego no tiene acento en la O, y estamos cambiando un poquito la manera de decir sus nombres. Pero ellos, al son de los instrumentos musicales, al son de la sonora matancera, ¿así se llama? ¿Se ríen, pero sí es o no? ¿Sí?
Matancera, wow, ¿quién le puso ese nombre? Al son de los tucanes del norte, al son de la cumbia, al son de la salsa, al son de lo que se había dicho que se tenían que arrodillar a esta estatua que medía aproximadamente 27 metros de altura. Eso quiere decir que esa estatua no era una estatua pequeña, dice la Biblia, una estatua de oro que se había levantado, y la palabra de Dios nos habla de que se había dictado una orden, una ley, que cualquiera persona que no se arrodillara y adorara esta estatua iba a ser echado en ese horno de fuego. Y entonces ven que estos tres jóvenes no se arrodillan al son de estos instrumentos. Y me quedé pensando, ¿qué eran estos instrumentos? Vamos a poner acá los instrumentos para que podamos visualizar un poquito mejor. El primero de ellos es la bocina. Esta era la bocina, muy posiblemente un shofar, una trompeta, en donde dice ahí al son de la bocina. Y luego tenemos, después de la bocina, tenemos la flauta, una flauta normal, y nuevamente no sabemos exactamente qué tipos, cómo eran esas flautas, pero flauta es flauta y la conocemos, la flauta. La siguiente instrumento era el tamboril. Un tambor posiblemente pequeño que era cargado por las personas que lo estaban tocando. Después de este instrumento tenemos el arpa y estos instrumentos, una flauta, una trompeta, un tamboril, el arpa, tocados bien, no eran malos, pero la diferencia aquí era el ritmo y hacia quién eran tocados, para quién era el propósito. ¿Sabes que alguien puede tocar este instrumento, el piano, y tener o tocarlo con un ritmo y una música que no agrada al Señor? Podemos tocar una flauta con un ritmo y una música que no agrada al Señor. Y aquí el arpa, ¿qué de malo puede ser el arpa? Hay otro instrumento, el siguiente, que es el salterio. El salterio no es el pandero, como muchas veces a veces pensamos, sino el salterio era un instrumento único que aún en algunos lugares se toca, muy parecido a un violín, pero diferente, pero con una cuerda. Este era el salterio, y al final tenemos la zampoña, ¿verdad? Varias flautas unidas entre sí y que se tocaba, y además dice la Biblia, y varios instrumentos más, todo instrumento de música. Ahora, no puse la estatua de oro, porque si la poníamos no quería ver, ¿verdad? Aquí algunos que de repente se aventaran y se postraran delante de esta imagen. Pero había entonces estos jóvenes, cuando se tocan todos estos instrumentos, ellos no se arrodillan ni se inclinan. Imagínate, todas las personas se están arrodillando y adorando hacia la estatua, y había tres jóvenes que se quedaron puestos de pie. ¿Ha sido alguna ocasión, quizá a alguna iglesia, en donde todos están brincando y aplaudiendo y tú no? Y tú así como que te sientes raro y como que quieres, ¿verdad? Ándale, aplaude y brinca para que no piensen que somos extraños. Y quizá nadie te va a ver porque todo el mundo está ahí aplaudiendo y saltando y brincando. Quizás en otras ocasiones en donde
estás quizás en otro país y están haciendo honores a su bandera y tú dices, no, yo no voy a hacer honores a su bandera de ellos, pero quizás te sientes un poco raro. Estos jóvenes, habían miles de personas en ese lugar y se empieza a tocar esa música. Todo mundo se empieza a arrodillar y a adorar la estatua, pero 3 jóvenes se mantuvieron firmes de pie. Imagínate la presión, imagínate el estar hablando entre ellos y haber dicho de manera con anticipación, ¿sabes? Vamos a ir a este lugar y no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a postrar, nos vamos a quedar parados, ¿cómo ven? Y el otro dijo, ok, si tú te quedas parado, yo me quedo parado. Ok, nos quedamos parados. Hay un Dios en el cielo, hay un Dios en su trono. Él nos está viendo en todo momento y en todo lugar. Y no podemos nosotros postrarnos ante esta imagen. Oh, pero ¿qué tal si nos postramos? ¿Qué tal si le decimos a Dios, mira Señor, nos vamos a simplemente a postrar 5 minutos, lo que dura la canción? O si no, vamos a decirle al Señor, Señor, mira, no estamos trayendo ofrendas, no estamos trayendo dinero, simplemente vamos a poner nuestras rodillas y en nuestro corazón vamos a estar alabándote a ti. Y pudieron haber dicho eso. Pudieron haber dicho, Señor, si nos arrodillamos, nos has puesto en lugares de liderazgo, encargados de diferentes provincias, en donde podemos continuar siendo de buen testimonio. Y sería mejor que nos arrodillemos para que continuemos dando buen testimonio de ti y continuar predicando la palabra de Dios. Había muchas cosas por las que ellos pudieron rápidamente haberse inclinado y haber adorado la estatua. Pero por el otro lado, si no lo hacían, no era un golpecito en la mano, no era que les iban a dar 20 latigazos, no era que los iban a encarcelar un mes, sino que iban a morir. Y conocían bien las leyes, conocían la forma y la manera en que funcionaban los reyes, sabían lo despiadado que era Nabucodonosor. Ya con el nombre uno se apantalla, amén, Nabucodonosor. Ellos sabían el problema y el riesgo, sabían que iban a morir. Hermano, tú y yo estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por algo así. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos hubiéramos arrodillado y le hubiéramos dicho a Dios, tú sabes, Señor, que mi corazón no está en esto. Mis amigos quieren que tome, pero yo te amo, pero mis amigos quieren que tome. Me voy a arrodillar ante el alcohol. Me voy a arrodillar ante la inmoralidad. Estos jóvenes estaban apartados de sus familias, de sus papás. No había que estaba ahí a un lado el papá de alguno de ellos. No estaba la mamá, no estaba la abuelita diciendo, ¿qué vas a hacer? Deja ese cigarro. Jóvenes hoy en día se están arrodillando y postrando ante el cigarro. La abuelita o la mamá no estaban ahí diciendo, deja ese TikTok, mira, ya estás pasando mucho tiempo en redes sociales. Y nos estamos arrodillando y postrando ante ciertos ídolos que se nos están presentando hoy en día. Estamos arrodillándonos ante la inmoralidad. ¿Cuántos jóvenes hoy en día se están arrodillando ante la presión, ante la inmoralidad, mira, todo mundo lo hace? Todo mundo lo hace. ¿Por qué aún no tienes novia, novio? ¿Por qué aún eres virgen? ¿Por qué aún te has quedado con tu pureza? ¿Por qué aún sigues caminando así? Mira, todo mundo lo hace. ¿Por qué tú no lo haces? Y puede haber una presión muy grande. Y esa presión no te va a llevar a la muerte. A ellos sí.
A ellos sí, era una presión muchísimo más grande en donde no había nadie a su alrededor. No estaba alguien ahí con un palito, no estaba alguien echándole ojo. Ellos estaban lejos de su país, lejos de su nación, lejos de su familia. Ahora ya estaban independizados. ¿Qué harías, joven, si tú te independizaras el día de hoy? Si tú salieras de tu casa y dirías: wow, soy libre, ahora sí puedo hacer yo lo que quiera. No puedes hacer lo que tú quieras. Tienes que acordarte que sigues siendo hijo de Dios. Si no te hubieran traído a la iglesia, joven, señorita, ¿hubieras venido? A lo mejor a alguna esposa, si tu esposo no te hubiera traído a la iglesia, hermana, ¿hubieras venido? O esposo, si tu esposa no te hubiera dicho: hey, mi amor, mira, te hago unos tamales, hoy es 2 de febrero y después vamos a la iglesia, ¿cómo ves? ¿Hubieras venido? ¿Qué es lo que me causa venir a la iglesia? ¿Qué es lo que me causa amar a Dios, seguir a Dios? ¿Qué fue lo que causó a ellos seguir a Dios? ¿Cuál fue la decisión crítica que ellos tenían que tomar a pesar del riesgo de morir? ¿Sabes cuál fue la decisión que ellos tomaron? La decisión que ellos tomaron fue permanecer fieles a Dios. Ellos no solamente dijeron: vamos a ser fieles a Dios, porque el decir vamos a ser fiel, voy a ser fiel, creo que a mí me dice: voy a ser fiel cuando me conviene y voy a ser fiel cuando no me conviene. Voy a ser fiel ahora sí y ahorita no voy a ser tan fiel. Pero el permanecer fiel, yo creo que es diferente. El permanecer fiel a Dios nos habla de una continuidad. Que ellos dijeron: nosotros vamos a ser fieles a Dios, pase lo que pase, digan lo que digan, vamos a ser fieles a Dios. Imagínate en los problemas que había aquí. Fueron identificados públicamente. Fueron arrestados y avergonzados. Fueron llevados delante del rey. Fueron gritados, retados y menospreciados por parte del rey. Dice la Biblia que el rey, con ira y con enojo, a mí me ha tocado en algunas ocasiones estar delante de algunos pastores enojados. Recuerdo que cuando me expulsaron la segunda o tercera vez del instituto bíblico, el pastor Viñar, frente a su escritorio, me dice: ¿por qué hiciste esto? Y wow, eso se siente muy feo. Y no me dijo: te voy a matar, pero casi mejor me hubiera matado. Y la manera y el enojo y este rey, dice la Biblia, enojado, con ira, hablando con ellos y diciéndoles: les voy a dar un chance, les voy a dar una oportunidad, que al son de todos estos instrumentos se pongan de rodillas y adoren mi Dios que acabo de mandar a hacer. Ahí con unos albañiles y lo echaron y lo pusieron el oro y todo, pero es mi Dios. Y el mundo se hace sus dioses, dioses falsos, dioses que no vale la pena que adores. No vale la pena que nos inclinemos a ellos. No vale la pena que nosotros nos postremos delante de ellos. Tengamos presión, tengamos aún el que vayamos a ser avergonzados y el que vayas a ser lastimado y te vayan a gritar. Hermano, hermana, permanece fiel a Dios. La decisión que estos 3 jóvenes tuvieron que tomar fue: vamos a permanecer fieles a Dios. Vamos a permanecer fieles
a Dios. Y después de esto, el rey, después que les grita, les dice: si no lo hacen, los voy a echar al horno de fuego. Pero ve lo que dice versículo 17. Versículo 17 dice: he aquí, nuestro Dios, a quien ¿qué? Servimos. En otras palabras, a quien nosotros somos fieles. Pregunta: si tú eres fiel a Dios, ¿sirves a Dios? Si tú eres fiel a Dios, sirves a Dios. ¿Sabes que es un poquito más fácil ser fiel cuando estamos sirviendo? Es un poquito más fácil ser fiel a Dios cuando servimos a Dios de manera práctica. Podemos nosotros ser fieles a Dios cuando servimos. Quizás en nuestro corazón está llevar algunos folletos y me encuentro a alguien y lo invito a mi iglesia. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sirviendo a Dios. Estás formando parte de decirle al Señor: Señor, yo estoy participando y estoy siendo fiel. Y ellos dicen: a quien nosotros servimos, continuamos leyendo versículo 17, puede, no dice quizás, dice puede librarnos del horno, del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos puede librar del horno y nos puede librar de ti. Imagínate, 3 jóvenes diciéndole al rey: rey, no te tenemos miedo. Nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es más poderoso. Nuestro Dios, no hay cosa que nuestro Dios no pueda hacer. Pero sabes, lo tenemos que creer. Lo tenemos que creer. ¿Crees, hermano, a Dios? ¿Crees de todo corazón? Ay, pastor, es que es difícil. Sí, a veces es difícil. A veces es difícil creer a Dios en los tiempos en que vivimos, en donde estamos siendo bombardeados constantemente con el humanismo, con la tecnología, con piensa y razona y cómo va a ser y cómo crees que Dios creó el universo, y cuando todos tus amigos o amigas o personas y sociedad y el mundo nos dice que no hubo un creador. Tienes que creer. Y estos jóvenes creían a Dios. Y entonces dijeron: rey, no vamos a servirte a ti. Dios nos puede librar. Versículo 18. Y si no, en otras palabras, si Dios no nos libra, sepas, oh rey, que permaneceremos fieles a nuestro Dios, que no serviremos a tus dioses. Sepas, oh rey, que vamos a permanecer fieles a Dios. En otras palabras, ¿sabes qué es esto? En otras palabras, ellos sabían que Dios podía librarlos. Ellos sabían que Dios tenía el poder, pero ellos no entraron a ese horno sabiendo o confrontándose con este rey diciendo: Dios nos va a librar porque Dios nos tiene que librar. Sino que ellos dijeron: nosotros vamos a permanecer fieles a Dios si Dios me sana o no me sana, si Dios me ayuda o no me ayuda. Yo sé que Él me puede ayudar, pero si Él no me ayuda, yo voy a permanecer fiel. Si Él me da ese trabajo o no me lo da, yo voy a permanecer fiel. Si Él me da esa novia que yo he estado orando, me deshago, la veo y me derrito. O no me la dé, me dé esa muchacha fea, no importa. Ahora, aquí no hay feas, todas son bonitas, pero pudiera ser que alguien se llega a decepcionar y dice: Señor, ya no voy a seguir tus caminos porque yo te pedí por ella y tú no me la diste. Y ellos dijeron: yo sé que tú puedes, pero si Él no quiere y no lo hace, yo voy a permanecer fiel. Yo voy a permanecer fiel a Dios. Si Él contesta mi oración o no la contesta, yo voy a permanecer fiel a Dios. Yo voy a permanecer fiel a Dios si encuentro los 2,000 pesos que perdí, o si no los encuentro. Yo voy a permanecer fiel a Dios. Yo voy a permanecer fiel a Dios si
Dios bendice, ayuda a mi matrimonio, quizás el marido aún no ha sido salvo, quizás la esposa aún no ha sido salva, o dices, yo voy a permanecer fiel a Dios si Dios no ayuda a mi matrimonio, porque yo sé que hay un Dios en el cielo. Yo voy a ser fiel y permanecer fiel a Dios. Si Dios me ayuda a pasar este examen o no lo paso, yo voy a permanecer fiel a Dios si me dan un aumento o no me lo dan. Yo voy a permanecer fiel a Dios si entro aquí y me dan quizás un descuento o no me lo dan. Entro a esta escuela o no entro. Funciona este jabón para que me haga crecer mi cabello o no funcione. Voy a permanecer fiel. ¿Sabes que hay tantas cosas por las cuales dejamos de ser fieles a Dios? Condicionamos a Dios mucho. Le decimos, Señor, si realmente me amas, si realmente estás ahí, haz esto, haz algo por mí, contéstame. Y no hay nada de malo de pedir y clamar a Dios, pero, ¿sabes? Dios lo puede hacer. Tienes que creer que Dios lo puede hacer. Dios nos quiere ver en ese paso de saber, Señor, yo sé que lo puedes hacer y yo sé que me lo puedes dar, pero si no me lo das, yo voy a permanecer fiel. Esa fue la decisión que estos tres jóvenes tomaron. Morir no es nada fácil. ¿Ven? ¿Cuántos ya murieron y están todavía aquí? Morir no es nada fácil. Una de las dos maneras que a mí personalmente no me gustaría morir sería ahogado o quemado. Ahora, si es ahogado con un tamal, ok, voy a comenzar a predicar. Si me ahogo con uno de esos tamales que era de jarocho, ese tamal jarocho, nada, te metes todo el tamal, pasa, casi me lo comí como en 2 segundos. No, nada. Pero no hay dos maneras en donde no me gustaría morir: o ahogado o quemado. Quizás ahogado 2 minutos uno pierde la conciencia y ya, pero quemado, el sufrir. Ellos estaban por ser quemados, el ser quemados. Pero ellos dijeron, vamos nosotros a permanecer fieles a Dios. La fidelidad implica, de acuerdo al diccionario, un compromiso firme y constante hacia una persona, causa o creencia. ¿Sabes que cada uno de ellos, sus nombres, tenía un significado interesante? Y que ellos no se habían dado esos nombres. En la mayoría de las veces era los papás que decían, este nombre significa esto y vamos a ponerles así. Por ejemplo, en el caso de el primero se llamaba Ananías, que le cambia, el rey les cambia el nombre, pero Ananías significa Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Luego estaba su amigo Misael, que quiere decir ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? No hay otro Dios como Dios. ¿Quién como Dios? De tal manera que Sadrach, al que le habían primero cambiado de Ananías a Sadrach, Ananías es, tengo un Dios misericordioso. Y el siguiente decía, tengo un Dios como nadie, no hay otro Dios como mi Dios. Azarías significaba, Dios es mi ayuda. Dios me puede ayudar en todo momento. Y yo creo que ellos tres habían visto la misericordia de Dios, el poder de Dios y la ayuda de Dios en sus vidas. Y ellos dijeron, nosotros sabemos quién es Dios y vamos a permanecer fieles a Dios. El ser fiel significa ser leal
y mantener la palabra dada, incluso cuando las circunstancias se tornan difíciles. El ser fiel, por ejemplo, cuando uno cuando uno hace esos votos en el matrimonio y se casa, dice: yo te seré fiel hasta la muerte. ¿Y qué dicen en ese voto? Haya dinero, en riqueza o en pobreza. Pero se empieza a acabar el dinero y comienzan los problemas, ¿verdad? No sirves para nada y eres un ingrato. ¿Y qué haces aquí? Y tú te lo gastas todo, te compras zapatillas y te gastas en zapatos y tienes 25,000 bolsas que de nada. Y luego y empezamos y empiezan los pleitos y los problemas por causa de que no somos buenos administradores y nos estamos acabando el dinero. O de repente dice uno: voy a serte fiel en salud. ¿O en qué? Enfermedad. Hace tiempo mi esposa me dijo: me estoy volviendo loca. Y dije: oh, no, ¿qué hago? Bueno, yo pensé que ya estabas media loca. Y, ¿verdad? Pero no le dije: oye, pues ni modo, ya va a ser tiempo de que nos separemos. Hubo un misionero, no recuerdo en ese instante, creo que fue Adoniram Hudson, en donde su esposa se volvió loca. Y él dijo: yo voy a permanecer fiel a mi esposa. Es en salud y en enfermedad voy a permanecer fiel. Pero sabes que es un poquito más fácil permanecer fiel cuando estoy en la casa, cuando no está pasando por ahí una muchacha. Es un poquito más fácil ser fiel cuando ella está ahí a mi alrededor. Pero si yo estuviera a 1,000 kilómetros de distancia, diría: oh, ahora sí, ya no está ella ahí conmigo, voy a serle infiel. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber dicho: pues no vemos por aquí a Dios, no están nuestros familiares, no estamos cerca de allá de Jerusalén, podemos ser infieles. ¿Sabes qué? Ellos permanecieron fieles. Permanecieron fieles. Ellos no se inclinaron a la inmoralidad. Y que Dios nos ayude a no inclinarnos a tantos y diversos dioses que a nuestro alrededor hay. Presión para encajar. No se inclinaron a fumar o a drogas o a un cigarro. No se inclinaron a vivir una vida en fornicación. No se inclinaron a trabajar en un lugar que les causara tener quizás un mal testimonio. No se inclinaron a vivir una doble vida en donde el domingo todo bien y entre semana todo mal. No se inclinaron a hacer cosas que pudieran avergonzar a sus padres o aún el nombre de Dios. No se inclinaron a lo que los jóvenes hoy en día, joven, estás viviendo en una época muy difícil. En nuestra época, hace 250 años, no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Hace 25 años, no teníamos estos celulares que ahora los jóvenes tienen. Vino un niño con su mamá: mamá, cómprame un celular. No, hijito, no te puedo comprar un celular. Mamá, pero todos mis amigos tienen celular. No, entiende, no te voy a comprar. Mamá, por favor. Bueno, te voy a comprar un cacahuatito. No, mamá, un cacahuatito no. Cómprame un smartphone. Porque todos mis amiguitos en el kinder tienen un smartphone. Y entonces les estamos comprando tabletas y celulares y los estamos induciendo a toda esta tecnología que sabiéndolo usar no es malo, pero estamos perdiendo el control de nuestro tiempo, de nuestros hijos, de lo que hacemos, de lo que vemos con tanta tecnología, y nos estamos inclinando a esa tecnología. Qué difícil es ser joven en nuestros días. Por eso yo no lo soy. Por eso, pero
Era difícil también en los días de Sadrach, Mesach y Abednego el ponerse de pie, quedarse de pie, pero aún así lo hicieron. Era imposible, era difícil y aún así lo hicieron. ¿Por qué amaban a Dios? Rápidamente. Perdón, ¿por qué? ¿Cómo fue que ellos permanecieron fieles a Dios? Número uno, porque amaban a Dios. Ve lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 19. ¿Por qué ellos pudieron permanecer fieles? ¿Cómo es que ellos pudieron permanecer fieles a Dios? ¿Sabes por qué? Porque amaban a Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pastor, pero ¿cómo fue que Él me amó primero? ¿Cómo fue que Él me amó primero? Ve lo que dice Romanos 5:8. Ellos amaban a Dios. Ellos amaban a Dios y pudieron ellos permanecer fieles porque amaban a Dios. Una pregunta, hermano, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Qué tanto es nuestro amor por Dios? ¿Qué tanto amo a Dios? Dice la Biblia, Él nos amó primero, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué se mantuvieron fieles? ¿Por qué permanecieron fieles? Porque amaban a Dios, porque ellos reconocían el amor de Dios hacia ellos. Dice la Biblia que Jesús murió por nosotros. ¿Sabes? La manera en que el amor de Dios se demuestra hacia nosotros fue que Él murió por nosotros. Debemos de acordarnos constantemente del amor de Dios. Acuérdate que Él murió en la cruz por tu lugar. Él dio su vida por ti y por mí. Y dale gracias a Dios. Él nos amó. Él me amó primero. Ellos pudieron mantenerse firmes, pudieron mantenerse de pie. Ellos pudieron permanecer fieles a Dios y dijeron: no nos vamos a arrodillar. Imagínate la presión. Imagínate todos ahí postrados y arrodillados y ellos de pie. Y ellos amaban a Dios, pero también gracias a Dios por las buenas amistades. ¿Qué hubiera sido si en vez de Sadrach, Mesach y Abednego, el de en medio, que era quien como Dios, si su nombre o sobrenombre hubiera sido quien como Moloch, que a lo mejor era alguno de los caldeos, ya no era de sus amigos de allá de Jerusalén, sino ahora habían hecho amistades entre ellos y que alguno de sus amigos hubiera sido de los caldeos. Y que quizás no solamente uno, sino dos de ellos, amigos de entre los caldeos, y solamente ahí Sadrach, judío, y si fueran buenos amigos, si fuera tiempo de arrodillarse y postrarse, y dos de ellos se arrodillan y le dicen a él: pues arrodíllate, no te va a pasar nada, eres nuestro amigo, por favor. Y él hubiera cedido fácilmente. ¿Por qué? Por sus amistades. Pero gracias a Dios que ellos amaban a Dios. ¿Sabes, joven, señorita? Búscate a alguien que ame a Dios. Búscate a alguien que es salvo. Busca a alguien que conoce a Dios. Y gloria a Dios por aquellos que tú estás trayendo a alguien aquí a la iglesia, que amas a Dios y que dice: Señor, yo te quiero amar. Perdóname porque en ocasiones fracaso. Perdóname porque a veces hago cosas que no debo de hacer. Pero Señor, ayúdame a amarte porque tú me amaste primero. Y Él nos amó primero cuando Él dio su vida por nosotros. Si tú estás aquí por primera, segunda, tercera vez y no conoces a Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué? Él murió por ti. Él dio su vida por ti y Él te quiere salvar y Él te quiere dar vida eterna. No rehuses de su amor. Quizás estás pensando en esta mañana: yo creo que Dios no me ama.
no veo de su amor. Quizás no conoces de Cristo, pero aún están estos pensamientos dentro de ti pensando, yo no veo de su amor. En mi niñez, en mi juventud, pasé por todas estas cosas y las traigo aquí en mi corazón y yo no veo que hay un Dios. Yo no veo realmente que Dios me ama. Yo no veo realmente que hay un Dios de amor. Al final vamos a cantar este canto, Dios de amor. Yo no veo que hay un Dios de amor. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? ¿Sabes que puedes disfrutar, experimentar, vivir su amor cuando tú le aceptas en tu corazón? El aceptarle a Él es como una boda y un día va a haber las bodas del Cordero. Pero el aceptarle a Él es como cuando la hermana Nicole y un servidor, yo propuse matrimonio. Y fue un 2 de febrero de 1999. ¿Cuántos todavía no nacían? 1999. ¿Cuántos todavía no nacían? Ok, no me pone tan mal, ¿verdad? Porque pensé que la mayoría iba a levantar la mano. Pero ese día 2 de febrero de 1999 me puse de rodillas y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Mira mis ojos, wow. Mira mi dinero, no tenía mucho, pero ella me dijo que sí y ella aceptó. No le dije, ¿sabes qué? Mira, no me preguntó ella, pues, ¿qué recibo en cambio? No, sino ella aceptó y nos comprometimos, nos casamos. Y Dios me dice, tiene una propuesta y dice, hey, ¿te quieres casar conmigo? ¿Quieres que yo te salve? Recíbeme. Y en ese momento en que nosotros decimos que sí, Él está haciendo un compromiso con nosotros. Y un día dice la Biblia que va a haber bodas en el cielo por 7 años. ¿Cuántos han estado en un pueblo donde hacen bodas por 3 días, 5 días? Alguien que hacen bodas pero largas. El pastor Sebastián se casó allá en Ocotzingo, Chiapas. Su boda duró 7 días. Y creo que ofrecieron sacrificios a Baal, yo no sé, ¿verdad? Pero 7 días duró la boda. Yo no escuches esto. Bueno, mejor no. Iba a hablar de mi boda. Si yo pudiera rehacer mi boda, la haría diferente, pero mejor no la hago. No lo digo, nada. Ya duramos un mes sin pelearnos. Vamos a tratar de durar otro mes. Ok, número 2, ¿por qué permanecieron fieles? Porque amaban a Dios. Número 2, porque estaban agradecidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. ¿Cuántos tienen calor? Algunos. Ok. ¿Cuántos comieron tamales? Qué ricos, ok. Dice aquí, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Ve lo que dice Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8. En Primera Tesalonicenses Dios dice, dad gracias en todo. Dios quiere que seamos agradecidos. Estos jóvenes, yo creo que permanecen fieles a Dios por todo lo que Dios había hecho por ellos. Ellos permanecen fieles a Dios porque ellos pueden ver lo que Dios había hecho en ellos. Oh, pastor, pero ellos habían sido traídos de Jerusalén y habían sido ahora llevados cautivos. ¿Cómo puede alguien ser agradecido? Sabes, podemos ser agradecidos aún cuando las cosas no van tan bien.
Cuando somos apartados, si somos avergonzados, si se nos ha hecho algo, podemos y debemos ser agradecidos. Estos jóvenes, en su buena actitud, los habían traído desde Judea, eran aún del linaje de príncipes, dice allá en Daniel capítulo 1. Eran de una nobleza real, tenían una buena educación, se les pone por algunos años y se les da otra nueva educación de acuerdo a la educación que en Babilonia tenían. Se les enseñan nuevas lenguas, se les enseña una nueva cultura, se les pone ahora en lugares importantes y ellos dicen: Señor, gracias. Y hay que estar agradecidos cuando todo va bien y cuando no todo va bien. Y ahorita no todo iba bien. ¿Alguna vez te han jalado el tapete de repente? Mira, a ellos todo iba bien. Y aquí hay un tapete. Qué bueno que hay tapetes aquí al frente. Pero todo iba bien. Y estaban ellos aquí parados y todo iba bien. Todo iba bien. Pastor, no se va a caer porque tiene 50 años. Lo sé. Pero todo iba bien. Estaban en la cúspide. Estaban ganando bien. Tenían buena salud, tenían buenas amistades, se iban a jugar golf todos los sábados, a lo mejor, ¿verdad? Pues tener buenos amigos. Se iban a los tacos juntos, se iban a la iglesia juntos, jugaban Nintendo juntos, comían juntos, todo iba bien. Pero nunca se imaginaron que de un día para otro alguien les iba a jalar el tapete y de repente todo iba a ir en picada. Tenemos que ser agradecidos cuando todo va bien, pero también tenemos que ser agradecidos y permanecer fieles cuando no todo va bien. Porque si no permanecemos fieles, ¿sabes lo que va a pasar? Y esto me lleva al número 3. Ellos pudieron permanecer fieles porque no se amargaron. No se amargaron. Ellos permanecieron fieles porque amaban a Dios. Ellos permanecieron fieles porque fueron agradecidos. Y ellos permanecieron fieles porque no se amargaron contra Dios. Cuando ese tapete les fue movido debajo de sus pies, cuando sus vidas tornaron un cambio de 180 grados, cuando se les da una noticia en cuanto a su salud, en cuanto a su trabajo, en cuanto a su familia, en cuanto a algo, ellos dijeron: vamos a permanecer fieles a Dios. No podemos rehuir de su amor, no podemos rehuir de ser agradecidos, no podemos rehuir de amargarnos contra Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Vamos a permanecer fieles a Dios. ¿Por qué? Porque yo creo que hay un Dios. Ellos sabían que había un Dios que hizo el universo, un Dios que lo hizo todo, un Dios que murió por ellos. Y ellos dijeron: vamos a permanecer fieles. No le podemos dar la espalda, no nos podemos arrodillar, no podemos adorar esa imagen, porque servimos a un Dios vivo. Y hermano, tú sirves a un Dios vivo, tú sirves a un Dios verdadero. Permanece fiel. Permanece fiel, sea agradecido con Él, ámale con todo tu corazón y dile: Señor, ayúdame a no amargarme. Ve lo que dice la Biblia ahí en Jueces, que capítulo 8 versículo 34 dice: no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron ¿qué? Agradecidos. ¿Sabes que cuando no nos mostramos agradecidos, nos olvidamos de Dios? No te olvides de Dios. Ellos no se olvidaron de Dios, ellos permanecieron fieles. Y ellos, número 3, no se amargaron. Ve lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31.
Dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ve lo que dice Hebreos 12:15. En Efesios dice, quítese de vosotros toda amargura. Te quiero hacer una pregunta. Cuando Dios no te dio lo que tú querías que Él te diera, ¿te estás amargando? Ay, pastor, yo quería ese carro. Yo quería esa moto. Yo quería esa casa. Yo quería esos zapatos. ¿Alguna vez fuiste a una tienda y los tenis que tú querías comprar por una semana que pasabas por ahí, ahí estaban, y ya finalmente tenías el dinero y fuiste? Y alguien más los compró. Peor cuando ves a tu vecino que los compró. Y agarras amargura. Y cuando Dios no te da lo que tú estabas pidiendo y decías, yo sé que sí me lo va a dar, y al final Dios no te lo da, te estás amargando. Sabes, ellos no se amargaron. Ellos no se amargaron. Ellos no dijeron, Señor, todos estos años te hemos estado sirviendo. Te amamos, te servimos. Comimos lechugas con agua con Daniel y demostramos nuestro amor. Y así nos pagas. Estoy enojado. Y se pudieron haber enojado y amargado contra Dios. Pero ¿sabes por qué permanecieron fieles? Porque no se amargaron. Quizás algunos están a punto de dejar las cosas de Dios aquí porque te estás amargando. Estás dejando que algo ahí adentro está creciendo y está creciendo y está creciendo, y lo estás dejando que se haga más grande, y lo que va a causar en tu vida es que vas a dejar la iglesia y las cosas de Dios porque te estás amargando. Acuérdate de todo el amor de Dios y de todas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Dice aquí Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente te vas a pasar a arrastrar a ti, sino vas a pasar a arrastrar a muchos. Estos tres jóvenes permanecieron fieles, y esa fue la decisión crítica, la decisión que definió su vida de ellos, y la decisión que puede definir y ayudarte. ¿Sabes cuál es? Permanece fiel. Y ellos dijeron, no nos vamos a postrar, no nos vamos a arrodillar. Es difícil, es duro. Vamos a permanecer fieles a Dios, y Señor, si tú me lo das, está bien. Si tú no me lo das, está bien, pero yo voy a permanecer fiel a ti. Y ellos permanecieron fieles. Los agarraron, los tomaron, los aventaron a ese horno de fuego, y Dios los rescató. Y Dios los salvó. Es más, dice la Biblia que cuando ellos tres estaban ahí, vieron a alguien con semejanza al Hijo de los dioses, al Hijo de Dios. ¿Sabes quién era? Yo creo que era Jesús. Yo creo que era Jesús. Ellos viendo a Jesús diciendo, wow. Y Jesús diciendo, todo está bien, mira, aquí yo estoy contigo. Has tenido otra victoria más, te voy a bendecir más porque fuiste fiel a mí. Ellos pudieran haber muerto. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran muerto? Hubieran estado en la presencia de Dios, amén. Yo a veces cuando oro por alguien que está pasando un problema muy, muy grave de salud, mi oración es así: Señor, yo sé que lo mejor para esta persona que se está muriendo es salvo, y lo mejor es estar en tu presencia. Pero Señor, te ruego por los demás alrededor. No quisieran que ellos
que Él departiera, fueras y te lo lleves a su presencia, por favor, para consuelo de ellos y si es tu voluntad, que viva otro tiempo más. Y si ellos hubieran muerto, ¿hubiera sido menos el Dios que tenemos? No, porque Jesús hubiera estado ahí, a un lado de ellos aquí, o hubiera estado a un lado ahí, allá, pero ellos hubieran tenido la bendición de la presencia de Dios. Permanece fiel a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos